¿Tienes unos minutos para Dios? Qué bueno es que te puedas quedar hasta el final de este video para que juntos compartamos un mensaje de la palabra de Dios y un tiempo de orar. En este momento te pregunto, ¿cómo está tu nivel de fe? Y para hablarte de fe, quiero hablarte de Abraham, llamado en la Biblia como el padre de la fe. Abraham tuvo gran fe en las promesas de Dios. Fue un hombre que su fe hizo inclusive que se sacrificara, que obedeciera a la voz de Dios. Leyendo la palabra en Génesis capítulo 22, nos damos cuenta que a Abraham le llegó la promesa, el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Dios le prometió un hijo en su vejez. Abraham recibió a Isaac, su hijo, se gozó y se alegró con él. Pero pasado un tiempo, Dios le dijo a Abraham, es necesario que tu hijo, el hijo que yo te di, que la promesa que te hice y que te cumplí, aquel Isaac que tienes en tu casa, lo sacrifiques para mí. Vete a un lugar alto, a un monte alto, y yo te diré lo que vas a hacer. Estando en ese monte, dice la palabra en Génesis capítulo 22, versículo 7 en adelante, que Abraham e Isaac estaban hablando. Isaac se dio cuenta que no había un cordero para el sacrificio y le dijo a su padre, Abraham, las siguientes palabras: aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él en ese momento no sabía que él era el que iba a ser sacrificado. Pero Abraham, lleno de fe, dijo, Dios proveerá ese cordero, porque sabía que Dios en cualquier momento iba a proveer ese cordero y que la misericordia de Dios podía llegar a tanto que no iba a permitir que Abraham sacrificara a su hijo. Dice la palabra que Abraham levantó cuchillo sobre su hijo y que en el momento en que lo iba a sacrificar, Dios paralizó ese momento y le dijo, detente, Abraham, he visto que crees en mí, he visto tu fe. Y Dios no permitió ese sacrificio. Dice la palabra que Abraham miró hacia atrás, hacia un lado, y vio a un cordero enredado, y ese fue el cordero del sacrificio. Grande fue la fe de Abraham, una fe que no solamente estuvo cuando Dios le prometió a su hijo Isaac, sino que por la fe en Dios, Abraham inclusive llegó a ser capaz de sacrificar a su propio hijo en obediencia delante de Dios. Por eso hoy te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Solamente crees en la promesa de Dios? ¿Solamente crees en un Dios que puede darte milagros, que puede darte bendiciones? ¿O tu fe es como la fe de Abraham, que no solamente recibe la promesa, sino que la fe te hace obedecer? Así fue la fe de Abraham, una fe grande, que no solamente estuvo cuando recibió a su hijo Isaac, sino que creía tanto en Dios, que si le tocaba entregarlo y sacrificarlo, él lo iba a hacer. Lastimosamente, tú y yo solo tenemos fe cuando Dios nos promete que nos va a bendecir, cuando viene la respuesta a nuestra oración. Pero ¿qué hay de esa fe que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hay de esa fe en nuestro corazón para agradar al Padre Celestial?
¿Qué hay de esa fe, como la fe de Abraham, que hizo inclusive que él pudiera sacrificar a su hijo? ¿Será que nosotros, por la fe que tenemos en Dios, sacrificamos nuestra vida? Nos presentamos delante de Dios como sacrificio vivo, dejando atrás aquellas cosas que a Dios no le gustan. ¿Será que esa es la fe que tenemos? ¿O una fe que a toda hora está esperando solamente la bendición de Dios? ¿Qué hay de lo que nosotros por fe le podemos dar a Dios? Dice esta palabra que la fe de Abraham fue puesta a prueba. Y en el momento en que Dios vio el corazón de Abraham y la fe que tenía, le dijo: detente, Abraham. ¿Será que si tu fe es puesta a prueba en este día, vas a pasar ese examen, vas a pasar la prueba de fe? Examínate hoy en tu corazón para mirar cómo está tu fe. Dios proveyó ese cordero en ese momento correcto. Abraham nunca se desesperó. Abraham creyó en Dios hasta el final y dijo: Dios proveerá. ¿Será que cuando nosotros decimos Dios va a hacer algo grande, sí creemos hasta el final? ¿O será que dudamos? ¿O será que no esperamos a que Dios provea? Porque Abraham, en medio de una situación difícil, dijo: Dios lo va a hacer. Y así se hizo. ¿Cuántas veces oramos para que el Señor nos saque de una situación, para que nos provea lo que necesitamos? Pero si no vemos que Dios se mueve al instante para proveer lo que necesitamos, empezamos a dudar, empezamos a cuestionar. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no le dijo: ¿por qué me vas a quitar el hijo que me diste, al hijo que tanto amo? ¿Cuántas veces tú y yo sí cuestionamos lo que Dios permite en nuestra vida y decimos: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué las cosas en mi casa no mejoran? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Nos damos golpes de pecho, cuestionando la voluntad de Dios, exigiendo que Él provea lo que necesitamos, cuando Abraham hoy nos demostró que solamente basta confiar en Dios y que Él en su momento correcto va a proveer. Debemos tener una fe que no cuestiona, una fe que, aunque a veces no entendamos, nos impulse a creer. Ponte a pensar por un momento lo que sintió Abraham cuando Dios le cumplió la promesa de su hijo, pero luego se lo estaba pidiendo. ¿Qué tal si fueras tú o si fuera yo? Muy probablemente no hubiéramos entendido el plan y el propósito de Dios y hubiéramos dicho a Dios: no, yo no lo voy a sacrificar. Pero hoy Dios nos dice que nuestra fe va a ser probada y que nuestra fe es necesaria que esté en nuestro corazón para creer en lo que Él va a hacer, pero que con nuestra fe también hagamos esa obra para Dios. Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta y sin fe es imposible agradar al Señor. Una fe que recibe, pero una fe también que le da la gloria con nuestra vida, con nuestra propia vida, al Rey de Reyes y Señor de señores. Lo último que te quiero decir es: confía, mantente en oración. Dios va a proveer. Lee la palabra de Dios, porque allí Dios te va a animar, te va a impulsar a creer, si es que en este momento estás dudando. Que Dios te bendiga grandemente, hoy y siempre. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Cada me gusta, cada comentario que tú das es de gran bendición. Suscríbete si aún no lo has hecho, de manera que te puedan llegar las notificaciones de los videos. Que Dios te bendiga.